Hoy vamos a meternos en un tema que lleva siglos generando fascinación y, para que negarlo, bastante terror. El infierno. Uf, un tema denso. Sí, pero vamos a hacerlo desde un ángulo completamente distinto. Uno que nos aleja de las llamas y los tridentes para situarlo en un lugar mucho más cercano. Y más inquietante, quizá. Quizá por eso, sí. Nuestra propia conciencia. Para este viaje tenemos una guía muy particular. Un fragmento de un texto de 1942 titulado Cátedra del Verbo Divino. Un texto curioso, desde luego. Y la misión de este análisis es desgranar su rompedora visión del infierno, que no lo plantea como un lugar de castigo divino, sino como, como una creación puramente humana. Es que lo interesante de fuentes como esta es que te obligan a pararte y pensar. Cogen una idea que creemos conocer de memoria, una imagen casi de la cultura pop, Totalmente. y le dan la vuelta por completo. El enfoque aquí no es la literalidad del fuego eterno, que es lo que todos imaginamos, sino el profundo simbolismo de la experiencia espiritual. O sea, cambiar de plano. Vamos, que nos proponen cambiar de plano radicalmente y pensar en el infierno no como un lugar, sino como un estado. Totalmente. De hecho, el texto arranca justo por ahí, con una crítica a cómo hemos recibido muchas enseñanzas religiosas. Sin pensar, ¿no? Sin masticarlas, sin hacerles preguntas. La fuente dice que la gente ha almacenado las palabras de las escrituras en la memoria, Como trastos viejos. casi como si guardaran muebles viejos en un trastero, sí, pero sin pararse a estudiar qué significan o cómo encajan entre sí. Y esa distinción es la clave de todo el argumento que viene después. El texto traza una línea muy clara entre lo que es una creencia pasiva, casi heredada. Y una comprensión activa. Exacto. Plantea que para que una enseñanza sea sentida en el corazón, para que de verdad nos transforme, primero tiene que ser analizada por el entendimiento. Tiene que pasar por la cabeza primero. Si una idea solo se memoriza, se queda en la superficie. Y así no puede, como dice la fuente, fecundar el espíritu. Es la diferencia entre saberse de memoria los ingredientes de una receta y entender de verdad por qué se añade cada cosa, la química que se produce. Buena analogía, sí. Una cosa es repetir como un loro y la otra es comprender el alma del plato. Y es con esa necesidad de comprensión como el texto se prepara para desmontar la idea más potente que tenemos del infierno. Aquí es donde la cosa se pone seria. El autor no se anda con rodeos. No, para nada. Aquí es donde el texto suelta la bomba. De forma categórica afirma: no existe el fuego en el más allá. Así, sin más. Así, sin anestesia. Se acabó el imaginario de calderas hirviendo y llamas eternas. Espera, para un momento. ¿Niega por completo la existencia del fuego? Pero si esa es la imagen que tenemos todos grabada, nunca mejor dicho. Ya, va en contra de siglos de arte, de literatura, de sermones. Claro, Es una afirmación radical. lo sé, pero lo interesante es que no lo dice como un dogma de fe, sino que intenta darle una base lógica, casi física. Física. A ver, explícame eso. El argumento es el siguiente. El fuego, tal y como lo conocemos, es un elemento material. Está en el Sol, en el centro del planeta. ¿Lo usamos para cocinar? Exacto. Es parte de nuestro mundo físico. Por lo tanto, razona el texto, al ser un elemento material, es imposible que exista en las regiones espirituales. Claro, que por definición son inmateriales. Son planos de existencia incompatibles. No puede haber materia donde no hay materia. Vale, la lógica es interesante, pero entonces, ¿qué hacemos con todas las referencias bíblicas al fuego eterno? Son la base de toda esa iconografía. ¿Es la pregunta del millón? Claro. Suena un poco a una justificación a posteriori, ¿no? Como si el autor intentara suavizar una idea que durante siglos ha sido muy literal. Es una objeción muy razonable, y el texto la aborda directamente. Sostiene que esas referencias se usaron siempre en sentido figurado. Una metáfora. Una metáfora potentísima. Propone que en textos antiguos que buscan explicar conceptos espirituales abstractos, se recurre a imágenes que la gente de la época puede entender. Y pocas cosas son más potentes y universales que el fuego. Exacto. Entendido. Es un símbolo. Pero, ¿un símbolo de qué exactamente? Si no es para asustar con un fuego literal, ¿qué idea se supone que debe transmitir? ¿Culpa? ¿Dolor? Exacto. Transmite la idea de un dolor transformador. El texto lo desglosa en, digamos, 3 niveles simbólicos. A ver. Primero, el fuego representa el arrepentimiento, esa fuerza interna que consume la tiniebla de nuestros errores, que quema la culpa. Vale. Segundo, es un símbolo del dolor de la prueba, del sufrimiento necesario para la purificación del espíritu. Y tercero, representa la justicia divina.
pero no una justicia de castigo. No, para nada. Una justicia que consune el pecado para restaurar el equilibrio. Es un fuego que purifica, que limpia, no uno que destruye eternamente. O sea, un fuego interior, no exterior. Un proceso, no un lugar. Vale, compro la idea. Pero si desmontamos el infierno de fuego, la pregunta es inevitable. ¿Qué hay en su lugar? Claro. Si no es un castigo que viene de fuera, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde el texto se vuelve verdaderamente fascinante y, en mi opinión, mucho más profundo. Introduce el concepto de los lugares de expiación. Lugares de expiación. Y ojo al detalle porque esto es lo más rompedor. Estos lugares no los crea Dios para castigarnos. ¿Ah, no? No, el texto dice, y es una frase clave, que han sido preparados por sus mismos espíritus. Ostras. O sea que... En otras palabras, somos los arquitectos de nuestro propio tormento. Qué fuerte. El más allá no es un lugar al que vas, sino un estado que construyes aquí y ahora. Cada acción es un ladrillo en esa construcción, entonces. Y la descripción que hace de ese estado es brutal. Sí. Lo traslada del plano físico, que casi es más fácil de imaginar, a uno psicológico y espiritual que da verdadero vértigo. Totalmente. No es un dolor que te inflige un demonio. Es un tormento que sale de ti mismo. Y lo describe con una serie de imágenes potentísimas. ¿Cómo cuáles? La primera es la soledad y la tiniebla. Pero no es estar solo en casa un fin de semana. Es un vacío absoluto, la desconexión total. La ausencia de luz, de calor. De contacto. Un colapso existencial en toda regla. El fin de toda relación. Suena desolador. Lo es. La segunda imagen es la conciencia implacable. Tu propia voz interior, tu memoria, se convierte en un perseguidor incesante. Uf. Un clamor, dice el texto, del que no puedes escapar. Es como estar encerrado en una habitación con el eco de tus peores momentos, tus errores, tus omisiones. Sonando en bucle. Sonando en bucle y a todo volumen por toda la eternidad. Como tener a tu peor crítico viviendo dentro de tu cabeza 24/7 y sin poder apagarlo. ¡Qué agobio! Imagínate. Y la tercera imagen es, para mí, la más terrible de todas. El enfrentamiento con las víctimas. ¿Cómo? El texto describe regiones donde las almas se encuentran cara a cara con aquellos a los que han herido, ofendido o hecho sangrar en vida. Vaya. Y no es un encuentro casual. Dice que son perseguidos incesantemente por ellos. ¡Wow! Eso es justicia poética en su máxima expresión. Es un tormento personalizado, hecho a la medida de tu propia vida. Y piensa en la brutalidad de esa justicia. No es un castigo abstracto. Es empatía forzada al extremo. Verte a través de los ojos de quien sufrió por tu culpa. Justo. Es sentir el dolor que causaste, pero desde la perspectiva de la víctima. Es una lección de consecuencias que no puedes ignorar. Es infinitamente más aterrador que cualquier demonio con un tridente. Porque es real. Es tuyo. Desde luego, porque un fuego genérico es impersonal. Esto, en cambio, es la firma de tu propia vida devolviéndote el eco de tus actos. Y hay una cuarta imagen. Sí, el elemento que lo une todo. La ausencia total de consuelo. La ausencia de consuelo. El alma, en ese estado, busca desesperadamente el calor de los seres queridos, padres, hijos, amigos o la clemencia de Dios. Y no encuentra absolutamente nada ni a nadie. Es un aislamiento completo, un universo donde solo existes tú y el peso insoportable de tu propia conciencia. ¡Qué terrible! Si has construido tu vida sobre el egoísmo, te encuentras con la soledad más absoluta. Es lógico. No puedes recurrir a un amor que no cultivaste o a una piedad que no practicaste. De hecho, el texto subraya la intensidad de este sufrimiento de una forma muy gráfica. Sí, hay una frase demoledora. Llega a decir que esta restitución a través del arrepentimiento y la soledad es más dolorosa que el fuego que consume la carne en este mundo. Ahí es nada. Decir que el tormento del alma es peor que el fuego físico, eso sí que le da la vuelta a todo. Te obliga a reevaluar qué es el verdadero sufrimiento. Claro, porque el dolor físico tiene un límite que es el del cuerpo. Pero el dolor de la conciencia, del arrepentimiento sin consuelo, de la soledad absoluta, es un sufrimiento que abarca la totalidad del ser, Es un colapso interior. del que no hay escapatoria. Ok, pongamos las piezas juntas. El texto ha desmontado el infierno de fuego. Lo ha redefinido como un estado de expiación que creamos nosotros mismos y ha descrito su naturaleza. Como un tormento psicológico y espiritual. Exacto. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? ¿Qué mensaje nos queda de todo esto? El mensaje que lo une todo es de una responsabilidad personal radical. Radical, sí. El fuego espiritual del que habla no es un castigo que nos llega desde fuera, no es una sentencia dictada por un juez divino. Y la frase final del texto es demoledora. La cito directamente. A ver. Este fuego no lo enciende el Padre.
Este fuego lo encienden los hombres desde la tierra y lo encuentran en el más allá. O sea que, si seguimos esta lógica, el concepto tradicional del juicio final, con un Dios en un trono juzgando, también se cae. Exacto. Se transforma. Deja de ser un tribunal divino externo para convertirse en un proceso de autojuicio, Un proceso de autojuicio. una autorrevelación espiritual. ¿Cómo es eso? El alma se enfrenta a sí misma, sin filtros, sin las excusas que nos ponemos en vida, sin autoengaños. Se ve obligada a confrontar la verdad desnuda de sus actos y las consecuencias que generaron. Un momento de lucidez absoluta. Y por lo tanto, ineludible. El juez, el fiscal y el acusado son la misma entidad, la propia conciencia. No hay a quién culpar ni de quién esconderse. Entonces, el juicio no es algo que te hacen, sino algo que te sucede desde dentro. Eso es. Tu propia vida, tus propias acciones, se convierten en el espejo en el que te miras, y esa imagen, sin retoques, es el verdadero juicio. Precisamente, es la máxima expresión de la ley de causa y efecto llevada al plano espiritual. El texto traslada toda la responsabilidad del más allá al más acá, Ya no se trata de portarse bien por miedo a un castigo. o para ganar un premio. Se trata de actuar con conciencia, porque estás, literalmente, tejiendo la fibra de tu propia realidad espiritual, tanto la futura como la presente. Claro. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción encienden una chispa de ese fuego de arrepentimiento o, por el contrario, contribuyen a un estado de paz. La responsabilidad es absoluta e intransferible. Así que, resumiendo, hemos hecho un viaje conceptual bastante intenso. Partimos de la imagen clásica de un infierno de fuego y castigo externo. Sí, Ujú. Y a través de esta fuente de 1942 hemos llegado a un estado de expiación totalmente interno, psicológico y, lo más importante, autocreado. un infierno de autor, por así decirlo. Me gusta eso, un infierno de autor. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea provocadora para que quien nos escucha le dé unas vueltas. A ver, Si aceptamos, aunque sea por un momento, la premisa de esta fuente, que somos nosotros quienes encendemos el fuego de nuestro propio más allá con nuestras acciones aquí, la idea del juicio deja de ser un evento futuro y aterrador. se convierte en algo más inmediato, ¿no? Se convierte en un proceso presente y continuo. Cada día, con cada decisión, con cada palabra, estamos configurando ese estado interior. Claro. La pregunta que nos lanza este texto, entonces, ya no es ¿cómo puedo evitar un castigo en el futuro? La pregunta se vuelve mucho más relevante y urgente. ¿Cómo estoy viviendo hoy? Para crear un estado de paz o de tormento en mi propia conciencia, tanto ahora como después. El más allá deja de ser un destino incierto y se convierte en la consecuencia inevitable de nuestro presente. ¡Qué potente! La pregunta al final no es si existe el infierno. Es qué tipo de más allá estamos construyendo con el café que nos tomamos esta mañana, con la conversación que tuvimos ayer y con la decisión que tomaremos dentro de 5 minutos.